Oración en el huerto de Getsemaní. Homilía sobre la pasión. Cuando nuestro Señor y Dios Jesucristo ascendió al monte Tabor para revelar allí su divina gloria, tomó consigo a 3 discípulos amados, Pedro, Santiago y Juan, y se transfiguró ante ellos, y les reveló su gloria. Llegó la hora de sus terribles e indescriptibles sufrimientos, y de nuevo tomó consigo a los mismos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, al huerto de Getsemaní. Se apartó con ellos del resto de los discípulos, les mandó velar y orar, y él mismo se apartó de ellos para escuchar y testificar, lo cual fue extraordinariamente importante, no menos grande que su transfiguración en el monte Tabor. Así, aprendemos que la lucha espiritual que nuestro Señor Jesucristo experimentó mientras oraba a su Padre en el huerto de Getsemaní fue el más grande y al mismo tiempo el más duro y terrible de los eventos de su vida. No piensen que solo en la cruz, en el indescriptible sufrimiento en la cruz, comenzó aquí, en el huerto de Getsemaní a la luz de la luna. Oh, cómo sufrió. Oh, cómo fue vencido. Oh, cómo clamó a su Padre en el huerto de Getsemaní. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 33. La gente insolente, quizás, pensará, ¿qué clase de cobardía? ¿Por qué le pidió a su Padre que tomara de él la copa del sufrimiento, si encontró sufrimiento y vino al mundo? La gente insolente incluso dice que incluso en la cruz el Señor no experimentó ningún sufrimiento. En los primeros tiempos del cristianismo hubo herejes, los docetistas, que enseñaban que el cuerpo de Jesús no era genuino, sino un cuerpo fantasma, doque, kazatsats, de ahí el nombre docetistas. Claro que, enseñando con tanta impiedad, estaban seguros de que el Señor Jesucristo no sufrió ningún sufrimiento, pues no tenía un cuerpo humano genuino y verdadero. Pero nosotros sabemos, estamos profundamente convencidos, que fue un verdadero hombre, así como un verdadero Dios. Sabemos que con su cuerpo soportó sufrimientos indescriptibles, terribles tormentos en la cruz. Lo sabemos. Pero no todos profundizan en lo que el Señor experimentó en su corazón. No todos saben por qué su oración a Dios Padre fue tan dolorosa. No todos saben por qué le goteaba sudor de sangre por el rostro. Y debo explicarles esto. Cuando gotea sudor de sangre por el rostro de una persona. Cuando la gente ora con lágrimas de sangre. Esto no es una metáfora, es la realidad, lloran lágrimas de sangre, ese sudor de sangre gotea. Esto sucede cuando los tormentos humanos alcanzan una fuerza de tensión tan terrible que ningún otro sudor goteó del rostro del Salvador. Llegamos a comprender cuán terribles, cuán impactantes fueron sus sufrimientos espirituales comparados con los sufrimientos corporales. ¿Por qué fueron tan terribles? ¿Por qué Cristo, nuestro Dios, languideció tanto anticipando su sufrimiento en la cruz? Piensa, si uno de nosotros tuviera que cargar con los pecados de 100 personas a nuestro alrededor y dar cuenta de ellos ante Dios, ¿qué horror sentirías? ¿Cómo te pesaría el peso de los pecados ajenos, por los cuales tendrías que dar cuenta a Dios? ¿Pero no sabes que el Señor Jesucristo cargó con los pecados del mundo entero, de toda la humanidad? ¿Nunca has escuchado las palabras del gran profeta Isaías? Él fue llevado por nuestras transgresiones y molido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. El libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. ¿No han leído lo que está escrito en la primera epístola del apóstol Pedro? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, librados de nuestros pecados, vivamos para la justicia, por cuyas llagas fueron sanados. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Así, ya en el huerto de Geusemán, languidecía y sufría bajo el terrible peso de los pecados del mundo entero. Estaba indecible e insoportablemente agobiado por los pecados del mundo, que había cargado sobre sí mismo, por los cuales, como víctima de la justicia de Dios, tenía que comparecer ante Dios, pues solo él y nadie más podía expiar los pecados del mundo entero. Por eso, un sudor sangriento le corría por las mejillas, por eso estaba tan atormentado, como yo quiero, pero como tú haces. Se entregó por completo a la voluntad de Dios, y los pecados lo oprimieron. Lo atormenté, y él me conmovió profundamente, como aquí. No habría conocido la grandeza de sus beneficios si no me hubiera revelado su costo. No conoceríamos la grandeza del sacrificio de Cristo si no supiéramos lo que experimentó en la terrible hora de su oración en el huerto de Getsemaní. Sus discípulos dormían. ¿Qué significa que dormían? ¿Por qué dormían?
La explicación simple es que estaban muy cansados por la marcha a medianoche a través del arroyo Cedrón, estaban débiles y como dice el Evangelio de Lucas, los embargó la tristeza, y de la tristeza se durmieron. Pero pensemos, ¿no había otras razones más elevadas y misteriosas para su sueño? ¿No fue dispuesto por Dios? Es muy probable que las hubiera. Probablemente agradó a Dios que solo vislumbraran el sufrimiento que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní. Probablemente, la terrible e insondable profundidad de la oración de Jesús debía permanecer oculta a los ojos del mundo. Probablemente sí. Pero aún así, eran necesarios como testigos, aunque muy incompletos, de los sufrimientos del alma de Jesús en Getsemaní. Estaban dormidos, pero se despertaron 3 veces ante la palabra de Jesús. Por supuesto, no volvieron a dormirse de inmediato, y bajo la brillante luz de la luna llena, vieron a Jesús orar y oyeron las terribles palabras de su oración. De no ser así, ¿cómo habría sabido el evangelista lo ocurrido en el huerto de Getsemaní? ¿Cómo habría escrito lo que leemos? ¿Cómo habrían sabido ellos de las gotas de sudor sangriento que le caían de la frente? ¿Cómo habrían conocido las palabras de su oración? Eran necesarios como testigos. En el monte Tabor fueron testigos de su gloria divina, en el huerto de Getsemaní, presenciaron todo el abismo de los sufrimientos de su alma, antes de ascender a la cruz. Así pues, recordemos que en el huerto de Getsemaní tuvo lugar la primera y, quizás, la parte más terrible del sufrimiento de Cristo, pues en la cruz se comportó con mucha más alegría. Inclinemos con temor y temblor ante esta inconmensurable grandeza del sufrimiento de Cristo. Postrémonos ante la cruz de Cristo y cantemos con todo nuestro corazón, adoramos tu cruz, oh Maestro, y glorificamos tu santa resurrección.